Bueno, hoy particularmente vamos a hablar de una noticia que se conoció esta semana, que es una rispidez que hay. Ustedes saben que incluso antes de que asumiera el gobierno nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel tenía varias relaciones ahí en el tintero, hizo muchas promesas, avanzó en ciertas políticas que quería avanzar, pero lo cierto que su campaña, la campaña de la vicepresidenta, fue que iba a terminar con los juicios de lesa humanidad. Y tuvo relaciones, entre otras personas, con Cecilia Pando, que es la referente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Algunos la recordarán de los años 80, 90, cuando defendía eufóricamente a los genocidas, lo sigue haciendo, no digo que no lo haga, pero bueno, muchos la recordarán por aquellos años. Es noticia nuevamente Cecilia Pando porque esta semana estuvo dando notas en la M570, particularmente en el programa de Jorge Rizo, y allí dejó varias declaraciones. Entre ellas habló precisamente de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la acusó de haber fallado en la promesa implícita que tiene que ver precisamente con lo que conversábamos recién, de defender a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Así es. A ver, lo que le traemos para analizar el día de hoy, bien decías, Noé, es esta rispidez que tuvieron entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Cecilia Pando, personajes que no son nuevos en la escena pública. Por supuesto, el público se renueva, así que puede haber quienes no conozcan quién es Cecilia Pando. En resumidas líneas, esto que referías, ¿no? Una activa militante por la libertad de los genocidas y bueno, de manera muy provocativa el hecho de armar agrupaciones que es por la libertad de los presos políticos. ¿Por qué traemos esto? Porque es una noticia que no solo vuelve a estar en escena, en agenda, y esto tiene que ver con analizar cuáles son los intereses que hay detrás de esta discusión. Para el día de hoy, en la propuesta de nuestro tema de análisis, esto, lejos de ser un chismerío de la política o ser una espectacularización, esto es importante verlo, comprenderlo desde el análisis, desde la óptica, de que acá hay dos personajes con mucho poder, que sobre sus espaldas tienen a gente de mucho poder, que lo ejerció de la dictadura y aún en democracia. Hablamos de sectores económicos, hablamos de represores condenados por delitos de lesa humanidad. Digo, todo ese espectro es lo que rodea a Cecilia, tanto a Cecilia Pando como a Victoria Villarruel. Por eso decimos, no es lo de hoy un análisis, un chismerío político, sino que es una situación en la cual también hay que comprender cuál es la molestia que a esta gente le genera las organizaciones, los organismos de derechos humanos, como también la actividad política, gremial, sindical, en fin, básicamente una militancia por los derechos humanos, pero también por aquella que procure ponerle un freno a esta política de explotación de la libertad avanza, que, bueno, ya hemos analizado de manera muy extendida, ¿no? los puntos de contacto con la política económica que tuvo la última dictadura. En ese marco, comprendiendo toda esta gama de intereses y de oscuros personajes que rodean a Pando y a Villarruel, es que desde ahí tenemos que comprender y analizar cuál es la rispidez y la discusión que han tenido por estos últimos días. Así es. Y asimismo analizar los perfiles de ambas, porque por estos días
poco se está hablando de la vicepresidenta y quienes hablan de ella son quizás los seguidores de Javier Milei para atacarla, pero no nos olvidemos tampoco de el personaje o la persona que hay detrás de Victoria Villarruel, porque no es nadie inocente, tiene una larga trayectoria y por eso también hoy queremos volver a traer a colación quién es Victoria Villarruel y qué implica, porque lamentablemente hay un sector que la ve con buenos ojos, que quizás está desilusionado de las políticas de Javier Milei, que sabíamos que iba a suceder esto, y que la mira bien a Victoria Villarruel, pero no nos podemos olvidar qué significa. Por eso queremos hoy compartir este análisis. Pero también, bueno, recién hablábamos de Cecilia Pando. No nos olvidemos que en enero de 2024 también apareció en escena junto a distintas esposas, hermanas y amigas de represores. Recordemos que había firmado una carta de electores en La Nación en la que le reclamaban precisamente al gobierno por no cumplir sus promesas. Este es un nuevo pedido de que cumplan lo que supuestamente le han prometido. Y luego de eso se dio, no podemos olvidar, lo que fue la visita de distintos diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Alfredo Astiz, entre otros represores, en la cárcel de Ezeiza. Luego muchos se quisieron escapar de eso, dijeron que no conocían, que no sabían lo que estaban haciendo, bueno. Pero la realidad es que fueron, visitaron, sabían perfectamente quiénes eran los represores. Nadie fue allí sin saber a quiénes estaban visitando. Pero bueno, es importante dar este contexto en la información que estamos brindando. Tenemos mucho material para compartir. Trajimos un recorte, un segmento de esta entrevista que comentábamos al inicio, que dio Cecilia Pando esta semana, donde recrimina precisamente que según ella no se están cumpliendo las promesas, pero quiero que le presten muchísima atención a las palabras que utiliza. ¿Por qué? Porque después las vamos a analizar. ¿Y por qué digo que le presten atención? Primero, lo que dice no es nada nuevo, es un discurso que ya vienen poniendo en escena hace muchísimo tiempo, pero no es un discurso inocente. Y es un discurso que lo que pretenden cada vez que lo dicen es que en algún sector de la sociedad impregne. Por eso lo vamos a escuchar y después vamos a analizar detenidamente cada una de esas palabras que dice Cecilia Pando en parte de esta entrevista. La entrevista fue mucho más compleja y, como siempre decimos, el rol de un verdadero periodista es repreguntar, y en este caso tendría que no haber dejado pasar muchas de las cosas que dijo Cecilia Pando, pero bueno, eso también es para que analicen quiénes son las personas que hacen las entrevistas. Así que bueno, este fragmento que vamos a compartir nos deja muchísimas cosas para analizar. Lo compartimos y lo analizamos. ¿Cómo están los juicios, Cecilia? Y los juicios lamentablemente continúan, la gente sigue entrando, gente presa, hay gente que tiene 80 años y está en una cárcel común donde no se la puede asistir, adultos mayores que no se los puede asistir como corresponde. En el tema ese, lamentablemente, no ha cambiado nada. Se esperaba que por influencia de la vicepresidente de la Nación tuviera algún tipo de cambio. Todos teníamos esperanzas de que ella pudiera meter el tema, ¿sí? Que se comenzaran a hacer las cosas bien. Nosotros seguimos trabajando porque si queremos una república donde se respete el Estado de Derecho, hay que solucionar este tema. La justicia tiene que volver a estar en el lugar que le corresponde, y los juicios a los militares es una clara violación a las garantías constitucionales. Y todos queremos vivir en Estado de Derecho. Hoy les toca a ellos, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Nos violan la ley y nos meten presos. Bueno, ahí escuchábamos un segmento, muchas cosas para analizar. Yo les decía que presten atención al discurso que utilizan porque siempre suelen hacer referencia a esos pobres adultos mayores que no se los puede asistir, que están en cárceles. Bueno, no son pobres adultos mayores, son genocidas que cumplieron los peores delitos que se pueden cometer, como son los delitos de lesa humanidad, tortura, secuestro, desaparición, robo de bebés.
Y Cecilia Pando los caracteriza como esos pobres adultos mayores a los que no se los puede asistir. Bueno, hablemos de los adultos mayores que no llegaron a un juicio, por ejemplo, que fueron las víctimas del terrorismo de Estado y que lamentablemente no llegaron al juicio porque fallecieron en el camino. Hablemos de esos pobres adultos mayores que están yendo a los juicios de lesa humanidad a declarar todos los tormentos que vivieron y que quizás se les dificulta para caminar, para poder llegar al juicio y sin embargo lo hacen. Y sin embargo hay un discurso que, como decía recién, se quiere instalar hace muchísimo tiempo de hablar de los genocidas como pobres personas, pobres adultos mayores, víctimas del sistema, cuando en realidad no lo son. Y otra cuestión, rápidamente, como cuando les conviene aparecen con la Constitución en la mano y con el Estado de Derecho, que se violenta sistemáticamente. Así es. Bueno, tenemos bastante material de respecto porque sobre esta cuestión de los pobres ancianos, ¿no?, contra los cuales se cometen atropellos. También tenemos data al respecto que ni más ni menos es la estadística que elabora la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, haciendo un relevamiento de cuál es la actualidad de los juicios. Ya vamos a llegar a este dato estadístico. Y claro, a ver, uno cuando... A ver, alguien que a lo mejor no esté demasiado empapado o instruido en cuestiones más finitas del tema, tal vez pueda escuchar a Cecilia Pando o a Victoria Villarroel, y es esta argumentación que vos decías, ¿no?, es de se está cometiendo una injusticia, ¿no? Para hacerlo muy resumido, para comentar brevemente, los genocidas, los que están hoy represores condenados por delitos de lesa humanidad, tuvieron ese juicio que ellos no le dieron a sus víctimas. Y pese a todos los embates judiciales, económicos, que desde el regreso a la democracia para acá ha habido, los levantamientos carapintadas, las leyes de obediencia debida, de punto final, luego retomar progresivamente el camino de los juicios de lesa humanidad y que se reabrieran. Pese a todo eso, en algún momento el mayor dictador de acá de la Argentina, bueno, estaba en libertad, como era Videla, y volvió y fue condenado y tuvo, al igual que todos los represores que al día de hoy, un juicio y tienen una defensa, y la mayoría se continúa comprobando que cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de un plan sistemático de secuestro, de desaparición, de tortura, de robo de niños, de exterminio. Entonces, cuando uno dice la injusticia, cuando uno la escucha hablar de Cecilia Pando de la injusticia, bueno, uno por un momento no sabe si a lo mejor tranquilamente puede estar refiriendo al ministro de Justicia Cunio Libarona, con un currículum de, por vocación y por convicción, defender genocidas, defender narcos, defender abusadores. Digo, fue el tipo que entorpeció la causa de la AMIA, choreándose un dato. Uno dirá, referirá al ministro de Justicia, tal vez, o referirá a Stornelli, que es un fiscal que metió a más de 30 personas en cana durante meses por el solo hecho de salir a protestar, criminalizando la protesta. ¿Referirá a eso? Por ejemplo, Cecilia Pando. Bueno, no. Precisamente a los intereses que vienen desde los genocidas de la última dictadura militar que tuvo Argentina. Pero decíamos, vamos a ir repasando para ver de dónde vienen también el fondo de estos personajes, y tenemos que referir a lo que es, Gasti Tapio, el dedito número 2 ya, a lo que es el entorno de la actual vicepresidenta, Victoria Villarroel. Como bien decías al inicio, Noé, puede parecer que de golpe, por pelearse con Pando, con Milei, estamos frente a una patriota, ¿no? Bueno, pero vamos a repasar
un poquito su trayectoria. Por eso en este próximo videito vamos a ir viendo distintos componentes del perfil de la actual vicepresidenta. Ponemos el video y continuamos con el análisis. Yo solamente una pregunta más te voy a hacer, que es el vínculo con Videla. Y yendo a lo de Videla, es muy particular también la historia, porque siempre escuchamos sobre estas visitas de Videla, Sí. ¿no? Estas visitas de ella a Videla. Sí. Ella tenía una agrupación en estos primeros años durante el kirchnerismo, en los primeros años cuando gobernaba Néstor Kirchner, ella tenía una agrupación que se llamaba Jóvenes por la Verdad. ¿Y qué hacían Jóvenes por la Verdad? Hacían campañas de distinto tipo, recolectaban información y entrevistas. Por ejemplo, iban a la radio que era de Luis Patti, del ex comisario Luis Patti, también investigado por delitos de lesa humanidad. Iban a la radio y ella contaba, por ejemplo, en una columna, una historia era una columna del programa para Jóvenes por la Verdad. Claro. Contaba la historia de un militar secuestrado por el ERP o de una víctima civil de Montoneros. Contaba historias de distintas personas, ¿no? de víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Y después hacían otras cosas, como por ejemplo recolectar cartas, hacer una campaña para que la gente le escriba cartas de apoyo a Ricardo Cavallo, el ex marino de la ESMA, Sí. también extraditado a España en esa época. Él estaba detenido en España por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos españoles en Argentina durante los 70, a pedido de Baltasar Garzón. Esas eran las cosas que hacía Jóvenes por la Verdad. Pero también hacían visitas a la casa de Videla. Videla en ese momento estaba detenido en su departamento, los recibía, eran un grupo de jóvenes liderados por Victoria Villarruel, iban a dialogar con Videla, iban a escucharlo, a hacerle preguntas sobre los 70, sobre las decisiones que tomó él como presidente de facto, sobre las decisiones con respecto a la represión, sobre la política económica del gobierno. Le preguntaban de todo. A quien escuchábamos en esta entrevista es a la periodista Emilia Delfino, es la autora del libro La Generala. Se trata de la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. Esta periodista ha investigado muchísimo sobre la vicepresidenta y en la entrevista que le realizaban comentaba precisamente quién es Victoria Villarruel, cuáles son las asociaciones y las fundaciones de las que ha formado parte, cada una con sus particularidades. Pero bueno, acá particularmente hablaba también de cómo era Victoria Villarruel, la encargada de organizar las distintas visitas a los genocidas y las charlas donde guiaban a muchos jóvenes. Por eso nos pareció importante compartir este fragmento. Tenemos también otro material para compartir con ustedes. En la misma entrevista, lo que comenta la periodista es ¿quién es la familia Villarruel? Porque si hablamos de Victoria Villarruel, también por supuesto tenemos que hablar de su papá y de su tío, que ella reivindica en distintas oportunidades a su padre como un héroe, un veterano de Malvinas. Bueno, en esta entrevista Emilia cuenta parte de esa historia, de cuál es la historia detrás de la familia Villarruel. La compartimos. Bueno, en el caso de su padre, él participó, incluso fue herido en el operativo Independencia, en Tucumán, tanto en el 75 como en el 76, y recibió incluso un diploma de honor por parte de Bussi, quien sería después el dictador de Tucumán, ¿no? Uno de los responsables también de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Tucumán. El tío Ernesto Villarruel era también militar del ejército, militar que también llegó a cargos muy altos y que se especializaba en lo que era la inteligencia militar. Y formaba parte de uno de los grupos que lo que hacían era justamente recolectar la información de testimonios, de documentos, de testimonios bajo tortura que obtenían para después ir a secuestrar a militantes de Montoneros o activistas o personas civiles que estaban bajo la sospecha de los militares. Bueno, clarito, ¿no? Hay también que anexar distintos componentes en este perfil de la vicepresidenta y también de su historia con el Frente La Libertad Avanza. Mencionan a Bussi en un momento y lo que hay que recordar
para continuar con el ejercicio de memoria activa, es que el actual presidente, Javier Milei, trabajó como asesor de Bussi. Y esto lo hemos comentado aquí, pero tal vez habrá quienes estén escuchando por primera vez. Bueno, el vínculo de Milei con los genocidas de este país viene porque uno de sus trabajitos fue con Bussi, asesorándolo en labores parlamentarias. Luego, la carrera política lo cruza con Victoria Villarruel. Pero decíamos, un perfil que se compone por distintos actores. Esto es una parte de lo que llamamos la familia militar, pero tenemos que referir a un componente del extracto religioso. Y aquí con esto queremos ser muy claro, esto no es un ataque ni algo contra ni la creencia ni la fe, hablamos estrictamente de actores políticos vinculados a un determinado tipo de ideología y que han sido la complicidad de la última dictadura militar en Argentina. El próximo material, el próximo video que tenemos, esto no es por ser autorreferencial, pero es una entrevista que en otro programa en el cual también realizo aquí en Horizonte, en Vox Populi, en su momento entrevistamos a la periodista Ivy Cángaro, quien también había investigado bastante acerca de la militancia de la actual vicepresidenta. En ese momento, la van a escuchar ahora mejor a la colega Ivy Cángaro. Para contextualizar, en este momento estamos hablando de octubre del 2023. Estábamos camino a unas elecciones generales y comenzamos a conocer, o mejor dicho, para quienes no conocían, se estaban haciendo público muchos datos de los perfiles tanto de Milei como de Villarruel. En el mundo de derechos humanos, Villarruel no es nadie nueva, pero para cierta parte del público, del debate público, una cantidad de cosas con precisión no se sabían. En ese momento, cuando uno de los datos es, Villarruel lo visitó a Videla, iba a su casa personalmente, esbozó una excusa, una especie de respuesta, en la cual ella dijo, yo, en mi carácter de investigar, de ser una abogada que escribe libros sobre determinados protagonistas de la historia argentina, lo visité algunas veces para hacer una entrevista, para una investigación. Bueno, dio por tierra, porque su vínculo era mucho más profundo, y tenemos que anexar, decíamos, parte de la cuestión religiosa, porque Villarruel abreva en un movimiento de extrema derecha dentro del catolicismo, que es el lefebrismo. El lefebrismo, ahora lo van a escuchar mejor a Ivy Cángaro, estamos hablando de un sector tan a la derecha del catolicismo que tiene una afinidad con lo que es el nazismo. Escuchamos el video de ese extracto de una entrevista de aquel momento, octubre del 2023, y continuamos con el análisis del tema. Victoria Villarruel responde a un movimiento dentro de la Iglesia Católica que es de ultraderecha, que es el lefebrismo. Cuando se habla de la derecha católica, hablamos del Opus Dei generalmente como algo muy oscuro, muy politizado, muy financiado y muy de derecha. Bueno, el lefebrismo está mucho más a la derecha aún que el Opus Dei. A todo ese movimiento adhiere Victoria Villarruel. Victoria Villarruel es feligresa asidua de la parroquia que está del lefebrismo, que está en la calle Venezuela, en el barrio de Montserrat, y que se llama Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias. Se llama la parroquia, ella es fiel de esa iglesia, y lo curioso o no, que además da por tierra con su propio discurso de estos días, que dijo que con toda la furia, y esto es cita textual, vio a Videla 2 o 3 veces en su vida, eso claramente no es cierto, como tampoco es cierto que solamente fue a verlo a la cárcel para entrevistarlo por un libro,
porque ella fue la encargada hasta el día de la muerte de Videla de ir a esta iglesia, Nuestra Señora Mediadora de todas las Gracias, a buscar, cuando no a diario, los domingos, Sí. la hostia consagrada para hacérsela llegar a Videla a la cárcel donde estaba detenido, creo que era Marcos Paz. Bien, acá escuchábamos parte de la entrevista de Ibi Cángaro. Como escuchaban, tal cual la última parte, Victoria Villarroel era la encargada de ir a buscar una hostia y llevársela a Jorge Rafael Videla a la cárcel. Aquella persona que decía que, como la escuchábamos recién a Ibi, que con mucha furia lo había visto una o dos veces. Bueno, no. Como hemos escuchado, tanto en las palabras de Emilia Delfino como ahora con Ibi Cángaro, que han investigado muchísimo sobre esta relación, este nexo que tiene la vicepresidenta con distintos genocidas, bueno, no solamente era la encargada de llevarle esa hostia consagrada, sino que también era quien organizaba las charlas, las visitas de distintos jóvenes que querían ir y conocer qué les decía Jorge Rafael Videla, principal genocida y responsable del terrorismo de Estado del año 1976. Es necesario escuchar estas entrevistas, es necesario leer las notas de las colegas, porque realmente hacen un trabajo de investigación muy puntilloso, donde dan con distintos ejes. Y ahí ya pasamos a nuestro próximo material, que volvemos a escuchar la palabra de Emilia Delfino, volvemos a repetir que ella es periodista y autora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, y en esta entrevista que le realizaban, ella cuenta quiénes son los sectores económicos detrás de Villarroel, porque tampoco nos olvidemos de eso. Hasta aquí hemos hablado de algunos nexos, de algunas relaciones, de las fundaciones de las que es parte, pero no nos olvidemos tampoco que detrás hay grandes sectores económicos, que lo explica claramente en este audio Emilia Delfino. ¿Qué sectores son? ¿Tienen nombre y apellido esos sectores y siguen estando detrás Villarroel? Sí, tienen nombre y apellido. Su principal, el principal, digamos, pilar de la ONG que ella manejó durante muchísimos años, que es el CELTIB, que es esta ONG que defendía los derechos de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70 y que pedía incluso las indemnizaciones económicas por parte del Estado para estas personas. Es el hijo de Martínez de Hoz, del ministro de Economía de la dictadura militar. Martínez de Hoz, hijo, es un abogado del mundo empresarial, petrolero, un abogado del poder económico, digamos, ¿no? Del círculo rojo del poder económico. Otros también, por ejemplo, el periodista y politólogo y empresario Vicente Mazot, de la nueva provincia de Bahía Blanca, otro pilar importante que no solo siempre creyó en ella, sino que apoyó su carrera e incluso fue uno de los nexos con Milei indirectamente sin quererlo, pero fue uno de ellos. Cuento ahí también en el libro la historia sobre ese encuentro entre Milei y Villarroel, ¿no? Gracias también en parte a estos vínculos de ella con este sector de la derecha económica. Bien, para no olvidarse, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores que están detrás de la vicepresidenta? Por eso decíamos, el material, el análisis de hoy, no es para hacer chismerío político, no, por el hecho de que estamos hablando de una rispidez, que en realidad lo que hay detrás es bregar por la libertad de los genocidas, de los principales responsables de un plan sistemático de desaparición, de tortura, de muerte, de exterminio, de crímenes que atentaron contra la humanidad y solo son comparables con aquella experiencia del nazismo. Ese tipo de personas es por el cual Cecilia Pando, Victoria Villarroel están bregando por su libertad. Y Ben decía de los sectores económicos, y no hay que olvidarse que la dictadura vino a formatear el plan industrial que tenía la Argentina para cambiarlo por uno de valorización financiera. Por eso la dictadura tuvo un espíritu profundamente antiobrero, prohibiendo huelgas, actividades de partidos políticos, gremiales, suspendiendo los derechos colectivos de
de trabajo, permitiendo que sea mucho más fácil los despidos, cerrando fábricas, subiendo el desempleo, la participación de los trabajadores en el PBI bajo a niveles históricos, un plan que hoy aplica Milei, que aplicó Mauricio Macri, que aplicó de la Rúa y Menem, y que solo fue posible a través de un genocidio. El terror, la persecución, la muerte de miles y miles de argentinos y argentinas fueron el instrumento para que este tipo de plan económico que al día de hoy estamos padeciendo se puedan llevar a cabo. Vamos con la última plaquita, te voy a pedir, Gasti, porque hablábamos de estadística, ¿no? ¿Y cuál es la gran molestia que tienen al día de hoy? Cecilia Pando, Victoria Villarruel. Hay una pelea por los intereses. Y claro, a Victoria Villarruel le están facturando por qué no metiste, por qué no está yendo contra los juicios de lesa humanidad. Si podemos tener ya la plaquita en pantalla para ver cuáles son un poco estos dos números. Lo que estamos viendo en pantalla es el estado actual del proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad, del relevamiento de marzo del 2025, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Bueno, allí lo que vemos es que al día de hoy tenemos 1.200 condenados, hay que sumarle 3 de que ha habido un fallo en el día de ayer. En el día de ayer, en lo que es la causa. En la causa Área 400, dentro de la mega causa de Campo de Mayo, porque también recordemos esto, cuando se llevan adelante juicios de lesa humanidad, el gran abanico de entrevistas, de pruebas, permite que se puedan abrir subcausas. Bueno, la mega causa Campo de Mayo es una causa que ya viene de hace varios años, y que la causa Área 400 es un desprendimiento precisamente de esa causa que ayer tuvo sentencia con 3 juzgamientos. Por eso, como vos decías recién, Lautaro, los datos que estamos compartiendo son del 20 de mayo de este año, a poco de cumplirse 49 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar. Pero también hay que sumar la sentencia del día de ayer y distintas sentencias que se fueron dando en el transcurso. Pero son datos muy importantes para compartir. Por eso repetimos lo que decía recién Lautaro, desde el 2006 que se reabrieron las causas de lesa humanidad, porque recordemos, también no podemos dejar de nombrar lo que fueron las leyes de impunidad. Los indultos, la ley de obediencia debida, de punto final. Bueno, finalmente en el 2006, con la presidencia de Néstor Kirchner, se pueden volver a llevar adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia, y desde esa fecha hasta hoy hay 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad, 1.197 personas condenadas y 199 absueltas. También hay que mencionar la impunidad biológica, que tiene que ver precisamente con todos los genocidas que, como son procesos que tardan muchísimo, la justicia se toma su tiempo, entonces a veces pasan tantos años hasta que la causa llega a un juzgado que los genocidas mueren impunes. Por eso, cuando uno escucha a Cecilia Pando hablando de esas pobres víctimas, adultas mayores que no tienen derechos, que no tienen garantías, bueno, uno no puede evitar dejar de mencionar todos esos genocidas, que según ella son pobres víctimas, que murieron impunes y no llegaron a un juicio. Y en el mientras tanto, lamentablemente también mueren muchas de las víctimas que no llegan a dar su testimonio y no llegan a ver también lo que es la sentencia de la causa. Por eso nos parecía importante cerrar el comentario con estos datos, porque más allá del avance del gobierno nacional, que está claro su avance hacia las políticas de memoria, verdad y justicia, con la banalización de distintos centros de memoria y con el ataque a distintas políticas, entre ellas el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, más allá de todo ese ataque, no han logrado, y creo yo no van a lograr, hacer que los juicios de lesa humanidad
terminen. Por el contrario, hay una gran población que tiene memoria, que quiere verdad y justicia y que va a seguir exigiendo que esos juicios se lleven adelante. Así es, pese a todos los peces, los juicios siguen, pese al desfinanciamiento, pese a la criminalización de la protesta, pese a que es un gobierno que procura la destrucción de los archivos, el retraso de las causas, que pretende desfinanciar y avanzar sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, tenemos 1.200 condenados, pero también hay absueltos, hay procesados, hay gente por falta de mérito que ha sido sobreseída, que están imputados, que están siendo investigados, más de 1.200 fallecidos, que no sabemos si muchos de ellos a lo mejor hubiesen tenido alguna condena. Y cómo no hacer énfasis en lo que es aquí en la región la causa del Villazo, que es un punto de inflexión, porque al día de hoy, a más de 40 años del último golpe, si ha habido una pata impune en esto, ha sido la civil empresarial. Después de muchos años, es un juicio que está sacando a la luz la complicidad que tuvo un sector poderosísimo, como ha sido el de Acindar, del cual emergió la cabeza del plan económico, José Alfredo Martínez de Hoz, vaya si no tuvo vinculación con la actual vicepresidenta. Pese a todo eso, los juicios se siguen llevando a cabo y están teniendo un juicio y una defensa que nunca le dieron a sus víctimas y son condenados con prueba contundente. Por eso, cuando el actual presidente, el sistema de medios que apaña esta crueldad, banalizan el nunca más, le decimos que no se lo vamos a regalar. Nunca más le dijimos a ese plan genocida, de terror, de exterminio, que vino a poner un país patas para arriba, procurando un plan de miseria planificada, que es el que hoy continúa la libertad avanza. A eso le dijimos nunca más y le decimos que no se lo vamos a regalar. Que tenemos memoria, verdad y justicia y que no olvidamos, no perdonamos y que no nos reconciliamos.